Mm. Bien, de nada. Hola. Hola Ana. Y Hola, vamos a ver, Hola. compartir. hola, Hola, hola. hola Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? hola. Eh, Raquel, ¿querés leer? Me pareció verla. Bueno, si Sí, no empiezo pero yo. me parece que está muteada. Bueno, empiezo. No, no. Retomo un poquito antes este dato. Estábamos viendo eh, acerca de los escritos de Kafka, si es una manera de profetizar y qué quiere decir eso. Dice así: la literatura nada tiene que ver con la profecía, sino más bien con la capacidad de leer su época de manera tal que sus conclusiones puedan, con el paso del tiempo, ser interpretadas en más de un sentido, cercanas a lo que realmente sucede a posteriori, como sería el caso del propio Kafka. Así podría verse en Kafka una especie de sismografía, perdón, de sismógrafo capaz de percibir las ondas magnéticas que conducirían a la convulsión totalitaria, pero jamás como un auténtico profeta del narcisismo. Dice el mismo Kafka en sus conversaciones con Janusz que se trata de ser no tanto un espejo de la realidad como un reloj que se adelanta. En esta perspectiva, Kafka calibra la índole de su tiempo a tal punto que logra percibir el germen mismo de la mentalidad totalitaria que habría de llegar en forma plena con la Segunda Guerra Mundial. El terror que llevó a la cancelación de toda individualidad y a la dominación absoluta de la espontaneidad humana. Algunos de los relatos de Kafka pueden leerse desde esa perspectiva. Aparecen como relojes que se adelantan. Kafka político. Esto está sacado de George Steiner, Lenguaje y Silencio, ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Dice así, Steiner: la auténtica política de Kafka, sin embargo, y su paso de lo real a lo hiperreal, se encuentran en lugar más profundo. Es, en un sentido literal, un profeta, un caso al que el vocabulario de la crítica moderna, con su presunción profana y cautelosa, tiene difícil acceso. Pues el hecho clave al respecto es la posesión de una premonición espantosa, el hecho de haber visto la meticulosidad, la amalgama del horror. El proceso, se refiere al texto de Kafka, exhibe el modelo clásico del estado de terror. Prefigura el sadismo furtivo y la histeria que el totalitarismo desliza en la vida privada y sexual, el hastío sin rostro de los asesinos. Desde que Kafka se puso a escribir, la llamada nocturna ha sonado en puertas sin número y el nombre de aquellos que son arrastrados para morir como un perro es legión. Como un perro son las palabras finales de Joseph K., que es el protagonista del proceso. La metamorfosis de Gregorio Samsa, que fue considerada sueño monstruo por aquellos que tuvieron
por primero. aquellos que primero tuvieron conocimiento del cuento, había de ser el destino literal de millones de seres humanos. La palabra exacta para sabandija, ungesiefer, no sé cómo se pronuncia, es el latigazo de clarividencia. Así designan los nazis al gaseado. A los gaseados serían. En la colonia penitenciaria no solo entrevé la tecnología de las fábricas de muerte, sino también esa paradoja esencial del moderno régimen totalitario, la colaboración sutil y obscena de víctima y verdugo. Nada de cuanto se ha escrito acerca de las raíces internas del nazismo puede compararse en lo relativo a la exactitud de percepción con la imagen kafkiana del torturador que se introduce de manera suicida entre los engranajes del aparato de tortura. Se está refiriendo a en la colonia penitenciaria, que es la visita de un observador a una colonia penitenciaria en donde se le presenta una máquina en donde sanciona y mata a los reos. Esa máquina tiene como una parte arriba, como si fuera como una especie de arado o de pinchos, que le va tatuando en la espalda, en el cuento de Kafka, le va tatuando en la espalda la falta, el delito que ha hecho el reo. Y la descripción que hace del reo es que es una persona que está suelta en la colonia penitenciaria y que no tiene reacción ninguna. Creo que esto ya lo hablamos, ¿no? El cuento, que tiene varias partes, como dice ahí, para detenerse entre la máquina, la relación entre máquina y ejecución. A mí me llamó la atención del cuento cómo describe un proceso no solo ligado, aquí todos estos datos se vinculan con descripciones de lo que pasó en la Shoah, en los campos de concentración, en la clausura psíquica que han tenido los sobrevivientes, que se les llamó como un estado de los musulmanes. Tengo entendido que los musulmanes se refiere a una posición, a una clausura psíquica, o sea, a ver y no responder las cosas que pasaban en el campo. Sí, Primo Y, Levi lo dice define muy sí, bien, ¿no? Los musulmanes, sí. y a una postura que debía estar ligada directamente con el hambre, que es ponerse las rodillas a nivel de la barriga, como en el rezo de los musulmanes. O sea, la palabra musulmán no remite al aspecto religioso musulmán, ¿no? Bueno. Sí, ¿puedo decir algo ahí? Sí, Edwin. Sí, Ya le sí, veo. bueno, Primo Levi define el Sí. musulmán como el que claudicaba a la resistencia en el campo de concentración y se comportaba ya como un zombi, y lo mismo le daba que le pegaran, que comer, no comer, vivir, no vivir, y había esa expresión de el musulmán, ¿no? Que podían ser judíos o alemanes o lo que fuera, o Prisioneros comunistas. políticos, homosexuales, o sea, gente que recluían en los campos de concentración. Sí, Elina, pero Edwin, una cosa, tengo entendido que es una etapa, entre comillas, obligatoria para sobrevivir en el campo de concentración. O sea, las personas que no pasaban por
no sé cómo llamarlo, la verdad, por esa clausura psíquica, no disponían después como de posibilidades para seguir viviendo. Ujú. Elina, ¿querías comentar algo? Después voy a decir lo que quería decir. ¿Y por qué después no disponían de poder seguir viviendo si no estaban en esta postura musulmán? ¿Por qué? Como decía Edwin, como las reglas, el dispositivo en el campo de concentración cambiaban de la vida cotidiana violentamente, los criterios, la situación de adaptación me parece que pasaba por esta respuesta enloquecedora. Yo recordaba, estando en Praga, que la ¿Sí? gente que pedía limosna, y me acordé de la postura musulmana, se ponía en esta postura, así, para pedir limosna. Mirá. Era como algo, bueno, los que estaban por ahí entendían y le dejaban alguna moneda, pero como cruzó los tiempos, yo fui a Praga hace 10 o 15 años, no me acuerdo, que esta postura así, como hago más o menos la mano, la siguen manteniendo hoy, como si fuera implorando algo en Praga. Ahí lo vi. Es Claro. raro. Ujú. A, a mí lo que me llamó la atención uno de los aspectos que me llama la atención del cuento no son estas posibilidades que en el cuento el reo no tiene ninguna capacidad de respuesta, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que vale mucho la pena leerlo y fijarse en los detalles. Como vuelvo a decirlo, lo que me llamó la atención, lo que me dejó pensando, es cuántas cosas tenemos escritas en la espalda sin saber, ¿no? En el caso del reo, esto creo que la frase era: debo obedecer, ¿no? Porque se había dormido en una guardia, ¿no? ¿Cuánto durante mucho tiempo, o sea, yo creo que se puede pensar ligado a la pedagogía, vamos recibiendo pautas que nos escriben y que eso condiciona corporalmente las maneras subjetivas, ¿no? De pensar. En el cuento, como ahí leía, la máquina se tranca, el oficial que estaba a cargo de llevar adelante la ejecución se pone él mismo y efectivamente después la máquina termina matando al inventor, digamos, a pesar de que el oficial a cargo de mostrar para que siga, porque a esa penitenciaría la iban a cerrar, y él era partidario de que se siguiera con todos esos métodos del antiguo comandante, ¿no? Eh, Me parece que admite como muchas cosas, diferentes tipos de lecturas y en los detalles que importan o que les resuene, que abran a este, no solo a la descripción. Me parece que en realidad Kafka creo que es un gran crítico de la ley o del sistema del orden, de determinado orden, ¿no? De la ley digo porque él era abogado, y trabajaba y se desempeñaba en una
lugar en donde la gente iba a reclamar por el seguro de accidentes de las máquinas. Sí, qué interesante, no sabía que fuera abogado, un abogado que se salió de control, ¿no? ¿Pero trabajaba para una empresa? Sí, para una aseguradora. Ajá. Hay un comentario que retuve, es que Kafka atendía a gente, supongo, víctimas de situaciones de las máquinas. Accidente de El trabajo. accidente de trabajo, exactamente, exactamente. El comentario que trae este hombre, Janusz, que es un tipo que conversó con él, es que Kafka decía, yo no entiendo para qué la gente viene a reclamar acá y no viene a prender fuego esta oficina. Carlos, quería, se me apareció como que... Sí, apareció y desapareció. Me quedé pensando en esto, más que nada en el lugar de la ley, ¿no? Esta cosa escrita a espaldas, ¿no? En algún sentido, que uno nunca sabe. Pienso en actualmente todo lo que es cuando uno usa una aplicación, cualquier cosa, ¿no? Y uno acepta cosas que no tiene ni idea de lo que acepta, ¿no? Hay algo ahí que se escapa de uno y uno entra en un sistema de leyes que no, casi que tiene que componer con eso, si no, no puede usar el dispositivo y no tiene, está a la espalda de uno, ¿no? Entonces, me parece interesante, no sé por qué agarró el sesgo del musulmán, pero me parecía más interesante poder pensar eso, como el lugar de la ley, cómo está escrita en los cuerpos, de algún modo, cómo él lo lleva a decir, miren que la ley no solo, como se decía, bueno, se marca con sangre quienes escriben las leyes, ¿no? Está tatuada en los cuerpos, modelizan los cuerpos rotundamente, y eso me parece como fuerte esa captación de él, ¿no? eh, eh, Carlos, es tan interesante como poder pensar cómo neutralizamos esto, que para mí es casi diario, que en Internet te aparezca, o sea, tenés que aceptar, sí acepto, o estoy de acuerdo con todo el contrato, que, que ni siquiera lo leo, nada. Es como si, no, que quedara como una cosa vacía y, y no parece nada vacía. Además que muchas veces uno no entiende claramente qué es lo que está aceptando. A mí me ha pasado ya 2 veces que he aceptado algo y he quedado suscrita a una aplicación que después me han cobrado. Después de un año me cobraron este año una cosa de inteligencia artificial que yo creí que compraba para ese momento, pero no como que quedaba suscrita para pagarlo una vez al año. Y eso me ha pasado 2 veces. Mm, mm. Creo que fue Pelvar el que lo dijo, es como el sí en el matrimonio. Dice, uno dice sí y no tiene ni idea que dice que sí. Después vienen todas las consecuencias. Bueno, Qué bueno. claro, está bien, está bien anexarle la parte esa de humor, pero tiene algo como de literal, ¿no? En Mm. los vínculos, ¿no? El cual. Sí, Lila, adelante, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Yo recuerdo de la mención de Agamben en Homo Sacer para hablar de la nuda vida, cuando él refiere a la figura del musulmán. Em, pero hay algunas cosas, bueno, hay acá están algunas descripciones. Se escribe musulmán con doble N,
Muselmann. Muselmanner con 2 puntitos en la A en alemán. Y dice así descriptivamente que era un término despectivo usado entre los cautivos de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra, para referirse a aquellos que sufrían de una combinación de, y esta palabra habría que buscarle, no sé si ustedes la conocen, emaciación, es emaciación. Sufrían de una combinación de emaciación por el hambre, conocida también como enfermedad del hambre, y agotamiento, de tal modo que están resignados a su muerte inminente. Después, los prisioneros Muselmanner exhibían una severa emaciación y debilidad física, una apática languidez respecto a su propio destino y una carencia de respuesta de su entorno. Después menciona la cita de Primo Levi. Primo Levi, Leila, y esto Leila, te en el interrumpo un texto, momentito. sí, Emaciación dice sí, adelgazamiento morboso. ahí está, sí. Acá hay unas fotos de esos cuerpos ya delgados, ¿no? Entonces dice Primo Levi en el texto, si esto es un hombre, capítulo Los hundidos y los salvados. Primo Levi dice, con el término musulmán, ignoro por qué razón, dice Primo Levi, ignoro por qué razón los veteranos del campo designaban a los débiles, los ineptos, los destinados a la selección. Algunos estudiosos sostienen que el término posiblemente proviene de la incapacidad del musulmán de mantenerse de pie en cualquier momento debido a la pérdida de músculo de la pierna, pasando por lo tanto la mayor parte del tiempo en una posición cabeza abajo, lo que recuerda esto que todos de alguna manera dijimos, recuerda la posición de un musulmán durante las oraciones, pero es la pérdida de masa muscular por falta de alimentación, literal, ya no había masa muscular para sostener erguido el cuerpo. Y dice que se extendió el término desde Auschwitz-Birkenau, no sé cómo se pronuncia bien, a otros campos de concentración. Su equivalente en el campo de concentración de Majdanek era Gamel, derivada del alemán Gammeln, palabra coloquial para podrido. O sea, no solo se utilizaba musulmán, sino Gammeln, como podrido. Y en el campo de concentración de Stuttgart era Krippel, derivado del alemán Krüppel, cojo. Y así sigue, ¿no? Hay mucha info. Bueno, es complejo. Sí, son marcas también, ¿no? En los cuerpos. Sí. Me hiciste acordar que justamente en ese texto, Agamben, creo que es Primo Levi, que dice que los que pueden dar testimonio de lo que fue un campo son estas personas. Y Agamben trabaja mucho la diferencia de testigo con testimonio. O sea, el testigo es alguien que puede dar cuenta de lo que sucede. Somos testigos, por ejemplo, de estar frente a una pantalla o a un accidente de auto y podemos relatar qué auto venía por qué lado y así se produce el choque. El testimonio, y otra vez me vuelve el comentario de Carlos, me parece que Agamben lo liga justamente a inscripciones corporales, a todo esto que estás hablando, Lila, de qué manera hay una manera de registro y de dar cuenta de ese registro, de testimoniar, por eso digo la diferencia entre testimoniar y testimonio, y testigo, ¿no?
muy ligado al cuerpo, a lo que se inscribe en el cuerpo, a las vivencias. Al terminar el libro, trae una serie de relatos de personas que en su momento fueron, pasaron por campo de concentración y después recuperan la palabra. Bueno, eso. Sí, Quería otra vez resaltar claro. esto que no sé de qué manera poderlo describir, que a veces se pierde, que es la relación corporal con las vivencias. Claro, sí. Me recordabas el trabajo que hizo Puget de la función testimonio, ¿no? Como que tiene realmente algunos de sus hilos de referencia en todo esto, porque ella aparte trabajó justamente muchísimo Homo Sacer y la obra de Agamben y por supuesto de Primo Levi, y en relación a los crímenes de lesa humanidad, cuando llegó el momento de tener que ponerse a construir dispositivos para trabajar y donde aparecía que había que crear otros dispositivos, otras intervenciones, y entre ellas aparece la propuesta experimentada, experienciada, construida, que ella nombra y describe como la función testimonio, ¿no? Que tiene sus especificidades y creo que tiene mucho que ver con esta diferencia que trae Nelson, de la diferencia entre testigo y testimonio, y construir testimonio en relación a esas marcas. Bueno, por ejemplo, acá con los crímenes de lesa humanidad vinculados a personas que padecieron torturas, y, o que fueron, por ejemplo, a mí me tocó en el CERPAC trabajar con familias donde los niños habían presenciado el secuestro de los padres. Esas marcas, digamos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí. Nelson, hay una parte del cuento que es muy interesante, que lo que se llama la sexta hora, porque al prisionero se le sometía a la máquina durante 12 horas. Y Kafka dice que es en la sexta hora que a través del dolor el prisionero comienza a leer el código que tiene inscripto. Como que esa sexta hora, bueno, y yo he visto que muchos, Agamben lo desarrolla, no me acuerdo cómo, lo vincula justamente como la sexta hora del cuento con como el sometimiento del sujeto al signo lingüístico. Y entonces digo esto de que, pero la importancia que tiene en el cuento el dolor, ¿no? Porque es en ese momento del dolor, cuando puede leer, dice Kafka, el código que tiene inscripto, ¿no? Y luego en las 12 horas muere, ¿no? Sí, sí. Sí, es bien interesante. Hay un lado de la palabra interesante que me rechina, porque es como si fuera algo evitativo del dolor. Pero yo en todo caso, les cuento, ahí es como si leyera esas 6 horas vinculado a algo pedagógico. No podría dar cuenta bien por qué. O sea, bien, está Ana, Joaquín, Raquel, pero, pero es todo un tema esto de cómo plantea Kafka la ejecución
a través de esa máquina y los efectos, ¿no? Así que gracias, Heber. Ana. Sí, no, quería compartir con ustedes una historia, va. Un tío mío estuvo en campo de concentración en Polonia. Bueno, pudo venir en estado cadavérico prácticamente, bueno, formó su familia, se casó y todas las noches él hablaba en polaco. Y hablaba, si bien mi tía no lo entendía, hablaba con gestos acompañado de gestos que estaban hablando bien de algo de lo que él vivió en el campo, ¿verdad? De día no se acordaba absolutamente nada, pero además no podía hablar polaco, no sabía hablar polaco. Se intentó que él hablara y él decía que ese idioma no lo conocía, ¿sí? Él hablaba el yiddish. Eh, Bueno, quería comentarles eso, ¿no? El registro que en él quedó es llamarle, no sé si renegación o forclusión la disociación estaba porque lo que pasaba de noche no tenía nada que ver con lo del día. Era eso que quería comentarles, que creo que tiene algo que ver con la palabra también, ¿no? Te quiero comentar algo, Ana, antes de Joaquín, Raquel. Sabes que no sé dónde, en qué texto de Levi, de Primo Levi, habla de un fenómeno en donde él soñaba que escuchaba una voz en polaco, porque los campos de concentración estaban mayoritariamente en Polonia, que era la voz que indicaba que había que levantarse. No sé si alguien evoca algo de esto, o no importa, me pero te lo suena quería. algo, sí. Me Este, suena. y en donde, obviamente que la pluma, la manera de transmitir de Primo Levi es muy, muy impactante, en donde él, el sueño lo reubicaba otra vez en el campo. O sea que era como si le indicaba que no hubiera salido de esa vivencia. Eso es lo que eh, no estoy seguro si puedo recuperar. Si recupero el texto preciso, te lo paso. ¿No? Perdón, si esto es un hombre, ¿no? Hay un sueño que describe Primo Levi, no sé si sea ese, que no lo recuerdo bien, que efectivamente está durmiendo y que sueña con cierto terror de que va a llegar ¿cómo le llamaban? Bueno, el guardia que a veces era uno de los El capo. presos. El El capo, capo, el ¿no? capo, Sí. el capo. Capo es el término en Sí, alemán de jefe que se le daba a un prisionero judío que para ordenar al resto de los prisioneros. sí, que iba a llegar el capo y a gritarle a despertarlo, ¿no? Y que ese sueño lo despertaba antes de que llegara el capo, ¿no? Pero no sé si es exactamente ese sueño, de que si el capo hablaba polaco, ¿no? Perdón, creo que lo que Primo Levi plantea ahí es que creo que durante la vigilia también había momentos en que convivía, digamos, como en esa disociación, pero en el día también, ¿no? Estaba en el campo y después estaba en su actualidad, ¿no? ¿No es ese, Nelson? No sé si es eso.
me parece que no perdía referencia durante el día. Es el tema de que en el sueño es como si esa palabra lo reubicaba otra vez como que fácilmente no se sale del campo. Sí. Ya la manera que tengo de describirlo ya es interpretativa. Habría que ver de qué manera poderlo transmitir, porque de alguna manera, yo no me acuerdo ahora, cuestiona, por ejemplo, el sueño como realización de un deseo. Dejemos abierto ciertas Pero es situaciones. el tema que Freud, disculpen interrumpir, pero es el tema que Freud trae cuando va a decir que los sueños no son realización de deseos y él se va a confrontar con eso después de la Primera Guerra Mundial, donde los que vuelven de la Primera Guerra Mundial se sueñan en el momento en que han sido golpeados, en que han sido baleados, no me acuerdo. En el momento que sufrieron la pérdida de una pierna o algo así. Claro, vinculado al trauma, a la experiencia traumática. Joaquín. Yo quería comentarles algo en relación a esto que están tocando, ¿no? A ver, yo pienso que toda la obra literaria de Kafka es absolutamente situacionista. Con esto quiero decir de que todo lo que ocurre en Kafka es presente perpetuo y en realidad lo que nos trae la literatura de Kafka es la existencia de cómo la humanidad puede quedar encerrada dentro de determinados dispositivos. O sea, la sensación permanente de ahogo y atrapamiento de la literatura de Kafka es constante. Y en este cuento es absolutamente prodigioso. A mi entender, desde el punto de vista del uso de la metáfora, adelanta lo que son los campos de concentración de exterminio. Pero no solamente que adelanta eso, sino que lo que está adelantando es algo mucho peor todavía. Fíjense, se refiere fundamentalmente a lo que es el cuerpo burocrático, dessubjetividad, en donde el otro deja de ser para ser algo, nuda vida, desplazado, descartado, sometido, esclavizado. O sea, el homo sacer ahí tirado, en su nuda vida. Sí, el musulmán. Esto que describe muy bien a Agamben, se lo debe a Kafka y se lo debe a la historia que hemos construido en el siglo pasado. Para terminar, para mí hay un artículo, más bien no es un artículo, es un libro, de un hombre que estuvo en Dachau y en Broadwell y que además fue un reconocido psicoanalista. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Bruno Bettelheim en su libro Sobrevivir. Ese libro es absolutamente impactante y maravilloso, no solamente por el testimonio que da Bruno de que cuando era niño había caído en Dachau y en Broadwell, ¿no? Y sufrió lo que sufrieron todos los niños ahí adentro, y que logró sobrevivir, sino que lo interesante es el desarrollo que él imprime con el uso del psicoanálisis muy particular el de Bruno. Bruno se dedicó a las esquizofrenias y ¿se acuerdan el famoso libro La fortaleza vacía, ¿no? Era un trabajo espectacular sobre la esquizofrenia a nivel infantil. Sí. Entonces, a lo que me remito es a esto. La literatura tiene una enorme capacidad, no solamente de avanzar filosóficamente, sino que avanzar en la teología política y en los desmanes que van a sobrevivir y que van a seguir existiendo, ¿no? Entonces, en ese punto es cuando entramos en el punto cero. El otro no es un sujeto. El otro está a disponibilidad. Y creo que eso es lo que Kafka permanentemente nos está alertando sobre esta condición que tenemos nosotros, ¿no? Como especie.
Raquel. Sí, yo estaba dando vueltas, recordando algo que una vez leí en una revista psicoanalítica argentina y me quedó grabado durante años, por suerte me acabo de acordar. Creo que todo esto también tiene que ver con esto que decía Carlos de la inscripción en el cuerpo, que pasa cuando uno queda atrapado y que de alguna manera esta anécdota toma lo que yo creo que es el concepto de que tiene que ver con qué es lo que personalmente uno se hace cargo, qué se inscribe en el cuerpo de uno mismo. La anécdota es esta. Es un psicólogo que está trabajando con un sobreviviente del Holocausto. Y el sobreviviente del Holocausto no puede hablar, no puede contar nada, no puede decir nada. De modo que el psicólogo trabaja mucho tiempo con él y muy despacito y muy de a poquito logra que algo de este sobreviviente deje la paralización que tiene y empiece a poder decir de lo que le pasaba, lo que lo cortaba y lo que podía expresar. De modo que en determinado momento él puede hablar y puede empezar a decir. Cuando la vez siguiente viene la siguiente sesión, este hombre dice lo siguiente: la felicidad de poder decir, contar y compartir lo que me pasó es lo que me deja herido para siempre. Es muy conmovedor, ¿no? Porque es como si antes hubiera estado dando vueltas por el aire, sin asumirlo, sin incorporarlo, sin hacerlo carne. Y entonces ahora, cuando puede decirlo, a preco se puede sentir herido para siempre. Es como si no hubiera tenido demasiado conciencia de lo que le pasaba. Y eso queda inscrito, entonces se puede acercar. Y ahí es donde aparece el duelo. Y todo lo que... me pareció que es muy interesante esto, muy importante de entender nosotros. ¿Qué es el aprecú? ¿Cuándo se puede entender? ¿Qué implica hacerse cargo? Y que de alguna manera, además de lo que puede jugar en lo social, tiene algo de lo individual en el cual uno se hace cargo. Y hay otro que te escucha. Claro, junto con otro, no sin el otro, ¿verdad? Por supuesto. Yo siempre me pregunté, pero no sé si hay respuesta, cómo varios psicoanalistas sobrevivientes del Holocausto, grandes teóricos, inteligentes, terminaron suicidándose, cosa que dejó un dolor horrible. Bruno No sé. Bettelheim se suicidó, pero Sí. se suicidó a los 80 y pico de años sabiendo que tenía un cáncer terminal. Esa es la como una razón por la eutanasia, cual se claro. suicidó. Sí. Se suicidó porque estaba lleno de culpa. Él trabajó muy bien en ese libro. ¿Cuál es la responsabilidad de un sobreviviente? Porque me parece que acá es importante rescatar, así como Primo Levi nos da estos testimonios, este aspecto de Bruno, cuando él dice que la responsabilidad del sobreviviente no es solamente dar su testimonio, sino es trabajar sobre por qué sobrevivió y cuál es la misión que tiene con su vida. Y acá adquiere una cuestión importante, que es ¿qué responsabilidad tiene la víctima? ¿Qué responsabilización tiene la víctima? Porque siempre estamos viendo al victimario. Cuando hablamos de genocidio, que es una palabra introducida modernamente, no nos olvidemos que Julio César fue un genocido. No nos olvidemos que Isabel II, la católica, es la responsable de uno de los mayores genocidios en América Latina. No nos olvidemos de esta gente. No nos olvidemos de Gengis Khan, que eliminó tribus enteras y varias tribus enteras de China. Tienes
Se le calcula, y está documentado, porque los chinos documentaban todo, una cosa increíble, la burocracia china es espectacular, tiene 60 millones de personas muertas Gengis Khan. O sea, esto del genocidio y de las máquinas para destruir no es algo exclusivo del siglo XX. Lo que sí es exclusivo del siglo XX es el uso de una tecnología industrial para la desaparición de la gente. Corina. Agrego, siguiendo un poco con lo que compartía Raquel, hace unos años atrás yo participé como acompañamiento, hice el acompañamiento en un periodo de los juicios de lesa acá en mi provincia, de lesa humanidad, y luego con la colega con la que trabajaba, armamos una especie de taller desde el psicodrama porque sentíamos que mucho no podíamos escribir pese a todo lo que teníamos que leer y a lo que habíamos escuchado. Y el título del taller sobre psicodrama, que lo llevamos a unas jornadas de derechos humanos que se hacían acá en el norte, en una provincia que está lindante a Paraguay, para que se ubiquen, se llamaba así, ¿qué se escribe? Estaba Elina Aguiar, ¿qué se escribe en estos cuerpos? Era la pregunta del taller. Y en ese, solo para compartirles que tomamos de Mariana Wikinski, que ella es miembro en el equipo de salud del CELS, hace ahí una distinción que lo toma de Primo Levi entre testis y superstes. ¿Lo leo? Dale. ¿Sí? Bueno. Sí, adelante, adelante. Leo todo el párrafo para que se entienda. Digamos, hay una situación en la que esta línea divisoria se vuelve especialmente dramática y es cuando testigo y sobreviviente o víctima son un mismo sujeto. Cuando ambas acepciones de la palabra testigo, del latín testis y superstes, coinciden en una misma persona que ofrece entonces su testimonio con el objeto de hacer justicia sobre el daño que ella misma ha padecido. Testis es aquel que se sitúa como tercero, terstis, en una situación de litigio en la que no está involucrado. Superstes es aquel que ha vivido sobre sí mismo la realidad acerca de la cual ha de dar testimonio. Que el latín presente dos vocablos diferentes y el español solo uno para denominar a aquel que ofrecerá su testimonio abre ya un campo de reflexión sobre el tema que nos ocupa. Eso está, perdón, en Agamben. En Agamben. En lo que queda de Auschwitz. Ahí. Después les comparto el fragmento para que se lea mejor. Y lo otro que quería acotar es que hay una película que se llama El hijo de Saúl, que tiene que ver más con esta otra, no sé si la han visto, que tiene que ver con esta otra línea que apareció en relación bueno, algunos llamaban disociación, pero bueno, el personaje en un momento empieza a pensar que se trata de su hijo, un niño del que se tiene que ocupar, y hay algo del estado del personaje antes de que ocurra esto. Me parece que esa peli muestra algo de esto tan difícil, ¿no? De alojar. Eso. Eso quería como acotar. Sí, sí. Recomendable película, con la advertencia que es durísima, a pesar de que casi no tiene imágenes. O sea, bueno, no, nos abriría, creo, a otras situaciones. Es una exposición que hizo Didi Huberman sobre 4 fotos que efectivamente la resistencia tomó dentro de los campos de concentración. Y el libro de Didi Huberman se llama Imágenes pese a todo, porque la discusión era con psicoanalistas que decía que
no se podía ver nada adentro de los campos de concentración, ¿no? Esta película que habla Corina, el recuerdo que tengo es, usa permanentemente la cámara al hombro, ¿no? Como del personaje, y y se desempeña dentro del campo de concentración, donde sucede esto que contaba. Dice, parece reconocer al hijo y quiere enterrarlo, que otra persona diga un rezo particular sobre sobre el hijo, para que pueda ser enterrado como persona, digamos. Y en toda la película, las otras imágenes son todas borrosas y no se ve, no se ve absolutamente nada, salvo al final, no voy a spoilear, cuando, bueno, en fin, eh, eso, comentario de El hijo de Saúl, que tengo entendido sacó un Oscar además, a mejor película extranjera en su momento. Sí, es húngara la película, me parece, y sí ganó. Lila, Pascualino Sí, siente belleza. sí, claro. Te tiré Giancarlo el centro, Giannini, sí, te tiré el maravilla. centro ahí. Sí. Sí, esa. mirá, Portero de noche, Dick Bogart y Oh, Charlotte. también. Vamos, sí. Bueno, me quedaba pensando cómo se produce un efecto de diseminación y porque claro, siempre usamos la categoría de multiplicidades pensando en las fuerzas vitales, pero hay rizomas del mal, ¿verdad? Es bueno pensar cómo operan y cómo operan en el presente y se multiplican cual Godzillas en mutaciones insospechadas. Eso me convoca, ¿no? Por ejemplo, escuchaba ayer a Moira Millán, que es una líder mapuche nuestra, que salió a comunicar que hace pocos días la ministra Bullrich, nuestra ministra Bullrich, junto con el Ejecutivo, armaron un decreto para que todas las causas mapuches entren dentro del régimen de ley antiterrorista. Entonces, estamos en presencia del armado de un régimen de excepción, como bien lo cuenta Agamben en Homo Sacer, de cómo se crearon las condiciones para armar los tres momentos de la solución final, que requiere de una preparación de sus instrumentos. Entonces, esto, por ejemplo, ya nos está anunciando esa máquina, como traías Nelson a través de Kafka. La máquina para inscribir en los cuerpos la argumentación para después operar la aniquilación, la marca final, la solución final para lo otro del otro. Y ya me tomo el atrevimiento de poder ver si podemos aprender de la historia, porque ya esto es una cuestión que excede las historias del holocausto. O sea, se han multiplicado los holocaustos, se han la multiplicación rizomática de la construcción creativa. Yo creo que Cornelius Castoriadis fue el que hablaba de que Auschwitz también era creación, y lo dijo literalmente, si lo recuerdo. Auschwitz también es creación. Eso. Yo pensaba que acá se ha tomado como natural
la eliminación, sobre todo en el norte, de los pueblos originarios. Nadie se altera. Entra la policía, arrasa, denuncias, los gobernadores de acuerdo, como que hemos hecho natural la eliminación de nuestros pueblos originarios. Es algo naturalizado que no produce demasiada conmoción. Y eso es Eh, absolutamente presente. Sí, sí. A ver, les propongo algo. Sigamos con la lectura porque creo que puedo conectar. Bueno, sigamos y Kafka. Antes de que conecte, Raquel, ¿querés leer o sigo leyendo? Como tú quieras, Nelson. Raquel es la lectora, ¿no? No, digo. Tenías ganas de leer hoy, me parece bárbaro. No, Me encantó te escucharte. pregunté. En realidad, tengo la idea que te pregunté y como no recibí, dije. No, te Raquel dije que es, sí, pero me Raquel es encantó escuchar. única, Raquel es única. Yo comparto lo de Luis. Gracias. Sigamos aquí con Kafka extranjero. ¿Cómo yo, Nelson? ¿Querés que siga leyendo? Tú, prefiero. Pese a saberse íntimamente ligados a la lengua alemana y su mundo espiritual, Kafka, Freud y Benjamin no han quedado nunca atrapados en la ilusión de estar en su patria. De esta ilusión les debieron seguramente de preservar experiencias muy precisas de sus propias vidas, que en otros casos no sirvieron de nada. No sé si en Israel se hubieran sentido en su patria. Lo dudo mucho. Eran en el sentido más propio de la palabra hombres de una tierra extranjera, y lo sabían. Esto, a ver, quiero ver a ver de dónde. Esto está sacado de Gershon Scholem, Los nombres secretos de Walter Benjamin. Me parece que yo lo ligaría al comentario que trae Lila y Elina, ¿no? De que hay algo quizás a preguntar, ¿qué cabida tienen dentro de el ordenamiento de un Estado grupos que no se manejan con las mismas pautas? Me pregunto si los llamados pueblos originarios, digo esto porque en el lugar donde habito, Uruguay, el primer presidente del Estado uruguayo reunió a los indios, desconozco bajo qué consigna los reunió, y los aniquiló, los mató, ¿no? ¿Quién fue? El general Rivera, no. Artigas nunca fue presidente. Originarios. El general Rivera. Fructuoso Rivera. Sí. El primer presidente. No, Artigas se deprimió y se fue. Perdón, pero del propio artículo escrito por Nelson, Gonzalo y Carlos, que lo recomiendo para este tema y que se llama Dos imágenes y algunos elementos sobre lógica de Estado, Carlos Arévalo, Nelson Gottlieb y Gonzalo Larriera, en la página 65, en el punto Sal si puedes, está citado
Masacre de Salsipuedes, 11 de abril de 1831, que se realizó contra el pueblo charrúa. El presidente y comandante en jefe del ejército, Fructuoso Rivera. Y ahí la describen con una cita de Quijano que dice: la destrucción de las sociedades y de las culturas aborígenes implicó la condena de las poblaciones dominadas al ser integradas a un patrón de poder configurado. Quijano 2017. Y agregan: invisibilizando los modos de existencia no valorados, los condenados de la tierra, diría Fanon. ¿En dónde está ese artículo, por favor? Estás muteada, Ajá. Lila. Entreveros y Está bien. afinidades. Entreveros y afinidades 4. Lo Gracias. tienen Nelson y Carlos y Gonzalo y Diego. Sí, Yo también. los pedí prestado. Gracias. De nada. Bueno, No, en digo, la Argentina tuvimos a Roca, un general, que después Hugo Bayer hizo, bueno, una apología que puso en primera línea de fuego a todos los originarios y los negros y mató 2 pájaros de un tiro, y así murieron. Y tiene acá toda una avenida, un museo. No hay genocida que no tenga una avenida y un museo. La avenida Fructuoso Rivera, la de Julio Peor Argentino Roca. aquí hoy es que hay gente eminente del Partido Colorado que siguen defendiendo a Rivera en su condición de genocida del pueblo charrúa. Todavía, aún hoy hay gente que lo fundamenta. Y hay profesores hasta de historia que fundamentan el acto genocida de ese sujeto. Mira. Y yo creo que en Argentina también. Así nos salvamos de los indios y de los negros. Lina, en Bariloche, San Carlos de Bariloche, en el centro de la plaza central, está el monumento a Roca. El que perpetró, está el monumento al general Roca. Sí, supuesto, claro que sí. Creo que es una de las calles más largas de Montevideo, ¿no? Rivera. Un dato y otro dato que... Es la avenida más larga de Montevideo. Un dato que me enteré a principios de este año, que el cráneo de uno de los caciques mapuches, Calfucurá, está en el museo, no sé si lo devolvieron este año, pero porque estaban los reclamos en el Museo de La Plata, ¿no? Exactamente. Que fue, ¿cómo se dice cuando una tumba es... profanada. Profanado de la tumba cuando... Claro, y se lo llevaron para el museo. Estaban los reclamos, no sé si lo han devuelto, pero estaba en La Plata, fuera de su territorio, ¿no? En un museo. Para hacer bien. Perdón, a mí me recuerda mucho, y otra vez en la lógica de Estado que vos tanto trabajás, Nelson, y que desarrollás particularmente en ese artículo junto con los compañeros, cada uno desde su perspectiva, está el tema, la alusión al Estado, a Hegel, al Estado moderno, como la máquina que en nombre del progreso, ¿no? En la máquina, en nombre del progreso, se toma esas licencias de arrasamiento, ¿no es cierto? A ver, hay una nota que yo había hecho, porque el otro día, lógica de Estado, lógica de guerra, la guerra produce progreso. El otro día le escuché esto a un experto filólogo literario de la Universidad Complutense que nos dio una clase sobre literaturas comparadas, en donde nos describió con pelos y señales por qué la guerra es una máquina de progreso en la antigüedad y en el presente. Ahora, Es el mejor negocio del hombre, la guerra. Sí. Es más, la paz es una circunstancia. Hay un chiste de Quino
que es maravilloso, que dice, en la frase final, dice, solamente con una buena paz podremos preparar una mejor guerra. Con esto, Quino lo que está dando cuenta es de que hay un efecto de nuestra propia especie que justamente ha transformado los mecanismos de sobrevivencia y de eliminación de los otros, lo ha transformado en un verdadero negocio. Y ese es el gran negocio. El gran negocio humano es la disponibilidad de los cuerpos de los otros y de sus mercancías. Sí, y podríamos hacer una diferenciación porque están la guerra y sus derivados y adyacencias, guerras, matanzas, arrasamientos, genocidios, aniquilaciones diversas, variopintas, a estudiar y diferenciar. No, yo quería decir algo, porque está bueno derivas a la historia y a la historia hasta llegar como llega Joaquín a Gengis Khan y a Julio César, pero yo estaba pensando en algo muy actual que tiene que ver, creo que no solo en Uruguay, digo, yo estoy ahora cerca trabajando con el INISA, que es el instituto de donde están los adolescentes que han cometido delitos. Y la realidad, bueno, hay un cierto movimiento ahora a partir de un nuevo liderazgo, pero digo, la realidad, digo, pensando en todo esto de la de la nuda vida y del exterminio, ¿no? La realidad de las cárceles. Este, las cárceles hoy no tenemos por qué irnos ni a Rivera, ni a Julio César, Las cárceles hoy son el lugar en el Uruguay, me parece que por lo que he leído que ha pasado en Río de Janeiro, lo mismo, no en nombre del progreso, como dice Leila, sino en nombre de la seguridad, que hoy parece ser el ícono de todas estas políticas, son lugares de exterminio donde lo que se busca no es, bueno, ese disparate que está en la Constitución, que dice la rehabilitación, bueno, sabemos que es una especie de significante vacío, digo, sino lo que se busca es la eliminación de esas personas que bueno, que han sido marcadas a su vez por la sociedad, ¿no? En las cárceles uruguayas, estudio presentado en el Parlamento por el comisionado parlamentario, el 75% de los que están ahí tienen menos de 25 años. O sea, ¿qué está pasando, no? Eliminando y exterminando a la juventud, que a Y su son vez, todos pobres. como única salida laboral terminan en el microtráfico de drogas, ¿no? Entonces Herbert, y digo, son todos y es pobres. algo muy cercano y es algo que es transversal a todas las políticas, porque lo interesante es que en el Uruguay los gobiernos llamados progresistas o de izquierda han mantenido esas mismas políticas y se han enganchado con esos discursos de la seguridad y de que la única solución es matar y reprimir, ¿no? Sí, bueno, Ever, está esto de menores infractores, ¿no? El concepto de menores infractores, porque menores, se quedó el nombre, menores infractores, porque, bueno, en México, en el porfiriato, metían a los primeros hospicios de encierro a los niños que andaban vagando, ¿no? Con esto de progreso y trabajo, el niño que andaba de vaguito, pues bueno, al encierro, ¿no? Sí, sí. Alejandra. Sí. Quería comentar también esto, que aquí en México, regresando a lo que se había comentado anteriormente, también estaba una estatua de Colón en un lugar importantísimo de la Ciudad de México, como honrándolo, ¿no?
afortunadamente a partir de, ya tendrá yo creo que un año, bueno, ya algunos años tal vez, que se quitó esta escultura, pero también hubo pues muchas discusiones, etcétera, ¿no? Entonces también en esta misma cuestión que mencionaban hace un momento, ¿no? Por un lado, por otro lado también quiero comentar que en México el narcotráfico, pues como saben, es una cosa terrible y que precisamente también es una máquina de destrucción, por un lado, porque pues genera toda esta parte de cómo van reclutando a los jóvenes para incluirlos a las células de los cárteles. Ahorita en Culiacán y en Nabolato, que es al norte de México, ha habido una guerra de cárteles terrible en donde luchan por el poder de los lugares. Entonces, hay muchísimos muertos y el gobierno no puede hacer nada. O sea, es decir, porque son guerras internas que destruyen a la población. Pero es una cosa paradójica, como la paradoja que decían hace un momento de cómo también hay una parte de relativo progreso, o no sé cómo decirlo, porque al mismo tiempo hay una generación de dinero que generalmente beneficia a las comunidades que están involucradas. Entonces, es una cosa paradójica, pero terrible, a final de cuentas terrible, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar eso a Los narcos. los Venezuela. narcotraficantes, sí. Ujú. Claro, claro, claro. Les propongo lo siguiente. Dejemos aquí. Martes que viene continuamos. Buena semana para cada uno de ustedes. Gracias. Buenas Gracias.